Hola, 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 mis buenos amigos y compañeros de lectura bíblica. Juan capítulo número 19 nos corresponde ahora. Dicen, hay un dicho, que a la gente se le conoce ya al final de su vida, porque inclusive han habido mentiras que son necesarias de ser reconocidas en el último momento de su vida, seguramente por ese temor de enfrentarse a su juez final, ¿verdad? Y qué importante es eso. Y mucha gente que busca pedir algún religioso que venga, ministro religioso, para poder estar en paz a la hora de morir. Y bueno, pues estamos ya en el último momento de la vida de nuestro Señor, ese es su ministerio terrenal, y estamos viendo cómo este precioso, maravilloso hombre que era y que es más que hombre, se enfrenta al juicio, se encuentra ante la contradicción de tanto pecado y pecador. ¿Y cómo lo enfrenta el Señor? ¿Cómo tiene ese amor? ¿Cómo tiene esa entereza? ¿Cómo tiene esa firmeza? Y bueno, nos encontramos en esos últimos momentos. Dice Juan capítulo 19. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color y púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban mientras se le acercaban para abofetearlo. Quiero comentarles que estoy leyendo la nueva versión internacional en esta presentación, la Biblia del pescador. Y continuamos en el versículo número 4. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos, lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Pilato quería soltarlo, tenía temor, tenía miedo, porque se estaba dando cuenta que Jesús era mucho más que un hombre. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardias, gritaron a voz en cuello: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Hijo de Dios. No un hijo de Dios, sino como el Hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, tenía miedo, se atemorizó más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú?, le pregunta Pilato. Pero Jesús no le contestó nada en esta ocasión. Ya no era tiempo. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y miren la entereza, la firmeza, la convicción del Señor, sabiendo que estaba enfrentando la muerte. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Te vamos a acusar con el emperador, le dijeron. Wow. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y yo me he preguntado en lo personal, ¿qué tal si en estos tiempos, y sobre todo aquí en México, donde prácticamente la monarquía, reyes, no hay nada de eso, si pusiéramos eslogan, Jesús presidente de México, Jesús mi presidente de México, soy ciudadano y reconozco que Jesucristo es mi presidente. Yo no sé qué efecto habría en esta sociedad, en estos tiempos en que vivimos, ¿verdad? Porque normalmente pues, lo conocemos con mi rey, mi soberano, ¿verdad? Pero mi presidente, la verdad es que yo no he visto
ningún eslogan que diga eso. Sería bueno hacerlo. Bueno, entonces Pilato dice, le dijeron a Pilato, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Verso 13. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaban. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano. Qué terrible, qué tremendo. Contestaron los jefes de los sacerdotes. Wow. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego, los tres idiomas que se manejaban, ¿verdad? Y era conocido relativamente por la gente de Jerusalén. No escribas, rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser rey de los judíos. Lo que escrito está, les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba a abajo. No la dividamos, le dijeron unos a otros, echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió, es un detalle, pero esto sucedió para que se cumpliese la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Recuerden ustedes que uno se pregunta, bueno, ¿y qué no habían hermanos? ¿No se mencionan hermanos? Sí se mencionan hermanos de Jesús en todos los evangelios. Sin embargo, parece que hasta estas alturas ninguno de ellos se había convertido a Cristo. No lo reconocía. Posteriormente, inmediatamente, pero yo diría a los pocos días al darse cuenta de la resurrección, recapacitaron todos ellos y llegaron a ser líderes cristianos y ministros, como aquel que en el libro de los Hechos es como conocido como Santiago, ¿verdad? Y aún en una de las cartas últimas del Nuevo Testamento, Judas, pero en este momento no. Y entonces le encarga a Juan, según los comentaristas, ¿verdad?, a su mamá. Y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel entonces ese discípulo la recibió en su casa. Wow. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, pues una más de tantas que fue cumpliendo, porque constantemente se dice eso, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Se conoce a una persona en su último momento y el Señor Jesucristo dice, a lo que vine, todo lo he cumplido. Y eso incluye tu salvación, mi salvación y la restauración de todas las cosas. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Wow. Su última palabra, según Juan, en este momento es, todo lo he cumplido, consumado es. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos.
para rematarlos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Juan no tiene algunos relatos que los otros evangelistas tienen. Y acuérdense que uno de ellos se había arrepentido, ¿verdad? Delante del Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. Eso no lo tenemos, Juan no lo menciona. Tampoco menciona que Jesús fue ante Herodes. En fin, son cosas que a la hora de comparar los diferentes evangelios son cosas que podemos observar. Y qué bueno que las observemos, porque cada uno tiene su propio propósito. O sea, no lo perdamos de vista todo eso. Dice, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Bueno, hay toda una explicación médica acerca de esto de sangre y agua, como cuando el Señor estuvo orando en el huerto de los olivos y que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y bueno, hay toda una explicación que valdría la pena buscar en el internet. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, una vez más, que se cumpliese, ¿verdad? No le quebrarán ningún hueso y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto. Discípulo en secreto. Hay de esos, sí los hay. Aquí tenemos uno. Por miedo a los judíos, con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Otro seguidor en secreto, de la secreta, discípulos de la secreta, otro. Bueno, ojalá que tú no seas de estos. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Ahora, quiero resaltar el valor de estos dos discípulos de Jesús. Aunque eran en secreto, aquí se dieron en conocimiento, lo reconocieron, que eran discípulos de Jesús, e hicieron eso por el cuerpo de Jesús. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación, el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Y así, con esto terminamos este capítulo 19 y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que sufrió, como dice la Escritura, tales contradicciones de pecadores. Y la verdad es de que no solamente de ellos, sino que si tú y yo hubiésemos estado ahí, seguramente que hubiésemos sido uno de ellos. Y hay que arrepentirnos, y darle gracias a Dios por su amor, por su dedicación, por su firmeza, por su entereza, por su convicción para lo que hizo en favor tuyo, mío y de todo el mundo. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su bendita paz y te llene con su Santo Espíritu. Hasta la próxima.